base bíblica. Pero vamos a llegar a eso. Pero antes que eso, quiero contarles una historia. ¿Cuánto les gusta la historia? Amén. Miren, quiero empezar con una historia que me contaron cuando era chiquito. Y una historia bien interesante. Y la historia es de la siguiente manera. Había un hombre que estaba estancado en el techo de su casa porque había un huracán que pasó por su ciudad y empezó a inundarse las calles. No tenía para dónde irse, entonces fue para el techo. Diría que este hombre es puertorriqueño porque en Puerto Rico siempre se inunda todo. Y entonces en el techo de su casa, empieza a orarle al Señor. Y dice, Señor, sálvame. De repente aparece una barca que se le estaciona al lado de la casa en esa inundación. Y las personas de la barca le gritan al hombre y le dicen, baja y móntate en la barca. Y el hombre le dice que no. Y le dice, no me voy a montar porque el Señor me va a salvar. Entonces pasa el tiempo y el hombre vuelve y le pide al Señor, Señor, sálvame. De repente aparece otro barco, aparece una lanchita. Y la persona en la lancha dice, hombre, baja, vente que te vine a rescatar. Y viene el hombre y dice, no, porque el Señor me salvará. Y finalmente, por si el barco no lo convencía, apareció un helicóptero. Y llega el helicóptero y le tiran la soga para que se monte y le dice, súbete. Y el hombre insistió con mucha fe y dijo, no me iré con ustedes porque mi Dios me va a salvar. Y entonces cuando el helicóptero se va y ese hombre sigue esperando ahí, ¿alguien adivina lo que pasó? El hombre se ahogó. Y entonces el hombre llega al cielo y le dice al Señor, Señor, yo tuve tanta fe en ti. ¿Cómo va a ser que yo clamé a tu nombre y tú no llegaste? Y viene el Señor y dice, muchacho, ¿qué más tú querías que yo hiciera? Te mandé 2 barcos y te mandé un helicóptero y no te quisiste montar en ninguna. Y entonces esta historia se origina como un chiste, un relajo, ¿verdad? Pero ¿qué tan cierto esta historia refleja nuestra propia vida? Muchos de nosotros le pedimos al Señor, 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 sálvame. Pero entonces vienen las inundaciones de la vida y nos ahogan. Y yo me imagino, no sé a ustedes, pero yo cuando me contaron esta historia cuando chiquito, cuando el hombre seguía diciendo que no, que yo tengo fe que el Señor me va a salvar, yo decía, no, aquí Dios va a hacer algo. O viene un ángel Gabriel y lo saca y se lo lleva. Algo va a pasar aquí maravilloso y un milagro espectacular. Pero cuando entonces la historia termina de que el hombre fue ahogado, me quedé en shock. Y entonces me hizo cuestionar y hacerme la siguiente pregunta. ¿Qué pasó? ¿Que el hombre tenía poca fe? ¿O fue que será que Dios permitió que se ahogara? Entonces, esta historia reflejando nuestras vidas y yo pensando en ella, empecé a preguntar, ¿por qué el Señor no lo salvó de la manera que yo pensé que lo iba a salvar? ¿Por qué si Dios vio la fe de ese hombre, por qué el Señor no hizo un milagro así espectacular, grandísimo para sacarlo de allí y salvarlo? Y entonces yo pregunté, ¿será que Dios no escucha? ¿Será que tendré poca fe en mis situaciones que cuando yo le pido al Señor de gran manera que me ayude y que me rescate, como quiera me sigo ahogando? Y entonces la palabra de esta mañana, la base bíblica, se encuentra en Mateo 13, de versículos 14 al 15. Si lo quieren buscar conmigo. Mateo capítulo 13, versículos del 14 al 15. Y la palabra de Dios dice, en ellos se cumple la profecía de Isaías. Por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no comprenderán.
porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les han tapado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se arrepentirían y yo los sanaría. Señor, te damos gracias por tu palabra, Padre. Te pido, Señor, que de la misma manera que ministró a mi vida, Padre, que también, Señor, tú me utilices como instrumento para poder ser de bendición para este pueblo tuyo. Te pido, Padre, que hables a nuestros corazones, moldéanos, transfórmanos, Padre. Estamos en la expectativa, Señor, de que grandes cosas harás. Te amamos, Padre, y todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Familia, ¿cuántos de nosotros hemos anhelado escuchar la voz de Dios? Amén. Qué bueno. Muchos buscamos la voz de Dios, pero interesantemente nosotros la buscamos o anhelamos escuchar la voz de Dios más cuando empezamos a experimentar como este hombre la inundación. Cuando empezamos a experimentar la desesperación. Cuando empezamos a experimentar el caos, la prueba de la vida. Y en esos momentos donde más estamos más desesperados para escuchar la voz de Dios. Y queremos que Dios nos responda y nos libre de la aflicción, nos libre de la prueba, nos libre de la desesperación. Pero como aquel hombre, no escuchamos la voz de Dios. Entonces, lo primero que yo les quiero decir a ustedes es lo siguiente. Dios sí habla. No cabe ninguna duda alguna de que el Señor habla y sigue hablando hoy en día. El Señor no está en silencio. El Señor te está hablando constantemente en tu vida. Pero cuando el Señor habla, no siempre va a hablar de la manera que tú piensas y no siempre habla de la misma forma. Jesús en Mateo dice, por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no comprenderán. Y con esto ya Jesús está confirmando de que Dios sí habla. Pero la triste y incómoda realidad de este asunto es que aunque Él esté hablando, podemos no entenderlo y podemos, aunque lo veamos, podemos no comprenderlo. Como el hombre de la historia que le seguía pidiendo a Dios que lo salvara y lo rescatara, no pudo discernir que la respuesta ya había llegado. No una vez, no 2 veces, pero 3 veces. Bueno, al punto que le mandó un helicóptero. Y entonces este hombre no fue que no escuchó la voz de Dios, fue que no pudo discernir la voz de Dios. Y le rogó a Dios que lo salvara. Pero ese hombre, al no poder discernir la voz de Dios, rechazó las 3 veces que Dios le habló y le mandó el rescate. La atención no se trata de cuestionar si Dios habla, porque Dios sí habla. La atención es, no escuchas a Dios porque te falta fe o porque no te gusta la manera en que Él te está respondiendo. Porque Dios no te contesta, porque si Dios no te contesta a tu manera, no significa que Dios no te ha contestado. La pastora aquí ha dicho muchas veces que hasta el silencio de Dios es una respuesta de Dios. Y entonces la pregunta no es si Dios sigue hablando en este tiempo y si Dios me está escuchando o si yo tengo poca fe. Se trata de que si yo puedo discernir lo que el Señor me está hablando en el día de hoy. Lo que yo puedo discernir en medio de mi prueba. Lo que yo puedo escuchar en medio de mi angustia. Lo que yo puedo ver a pesar de que lo que está a mi alrededor es caos, yo puedo ver la paz y el amor de Dios en medio de mi situación. Entonces, ¿cómo podemos discernir la voz de Dios? Durante mi madurez con el Señor, porque no quiero decir en mi crecimiento porque chiquito me quedé, en mi madurez con el Señor, en mi proceso con Él, yo aprendí algo que para mí es bien valioso. Que la voz de Dios no viene por el oído, sino empieza con el corazón.
Cuando el Señor habla a tu vida, nosotros pensamos de que vamos a escuchar una voz audible. Que como Jesús cuando fue bautizado en las aguas, cuando viene el Espíritu Santo desciende como paloma y dice, este es mi Hijo, a quien estoy bien agradecido, a quien amo, al que aprecio, al que veo que está cumpliendo mi voluntad. Y a veces en esos momentos de la prueba de desesperación, cuando le rogamos al Señor que nos conteste, o es para que nos libre de la aflicción, o es para que nos conteste y nos conteste de manera clara, precisa, y que lo podamos escuchar como si fuera el mismo pastor hablándome el domingo en el púlpito. Pero entonces aprendí de que el Señor cuando habla, no habla siempre por el oído, porque no se me equivoque, Dios sí lo puede hacer. La pastora tuvo una experiencia que se escuchó la voz audible. Yo tuve una experiencia en mi vida en que escuché la voz audible del Señor. Pero la mayoría de las veces el Señor empieza con el corazón y no por el oído. Entonces hay un estudio titulado El corazón bajo la lupa de Gerson Menéndez que destaca que la palabra corazón en la Biblia aparece más de 2.300 veces en la palabra. Y es uno de los términos más frecuentes, habla este autor, que representa el centro de la actividad emocional del ser humano, el centro intelectual y la moral del ser humano. Y el corazón no solamente se trata del órgano físico, sino también se trata de estas tres cosas, lo que es lo emocional, lo que es lo intelectual y lo que es la moral. Y nosotros aquí hemos mencionado varias veces de que el corazón es importantísimo en la vida del creyente. Hemos destacado aquí de que nuestra alma está compuesta de la mente, de la voluntad y de las emociones. Y hemos aprendido de que el Señor le interesa el alma porque el alma es lo que se salva, pero en la palabra se menciona más de 2.300 veces de que el Señor lo único que desea de ti es tu corazón. Y hemos destacado que el corazón no solamente el corazón también está compuesto de lo que está compuesto el alma. El corazón está compuesto de tu mente. Aquí dice lo intelectual. El corazón está compuesto de la voluntad, lo que es la moral. Y hemos destacado aquí que el corazón está también compuesto de la emoción. Y hemos dicho que si Dios captura tu corazón, lo captura todo. Entonces podemos destacar, y es importantísimo entender en este mensaje, de que el corazón es esencial para la transformación y la salvación y la redención del creyente y el que diga ser creyente de Cristo. Pero ¿por qué? ¿Por qué se nos hace tan difícil poder discernir la voz de Dios? Y la respuesta se encuentra en tu corazón. Y no se me equivoque aquí, yo no estoy diciendo que no hemos entregado nuestro corazón a Dios, porque yo sé que la mayoría de nosotros sí la hemos entregado. Ese primer día cuando nosotros dimos nuestro corazón al Señor, cuando le decimos sí al Señor, heme aquí, aquí estoy, envíame a mí. Señor, me arrepiento, aquí está mi corazón. Pero entonces siento que muchos de nosotros hemos menospreciado y no hemos entendido el corazón que le hemos entregado a Dios. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué corazón le has entregado a Dios? David, pero yo le entregué el mío, el que yo tengo. Pero entonces, ¿qué tipo de corazón le entregaste? Porque en Mateo capítulo 13 hay una realidad. Y Jesucristo está hablando, en su contexto, está hablando sobre la parábola del sembrador. ¿Cuántos se la saben? Amén. Entonces, tenemos que entender, antes de llegar a la parábola del sembrador, tenemos que entender lo siguiente. Cada uno de nosotros aquí hemos nacido pecadores. ¿Cuántos lo saben? Entonces, nacemos en el pecado. En Romanos 5:12 dice, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Entonces, no solamente nacemos con el pecado,
Pero también nacemos en un mundo que moldea nuestro corazón a través de las experiencias. ¿Cuántos de nosotros podemos admitir y decir hoy en día que podemos entender que nuestras emociones, nuestro corazón cuando éramos niños era totalmente diferente a lo que es ahora cuando somos adultos? Yo estaba reflexionando en esto cuando Dios me estaba dando este mensaje. Yo decía, Señor, yo desearía volver a niño. Porque yo me acuerdo que mi confianza estaba puesta en tanta gente. Yo no veía el mal. Si alguien me hacía algo, lo perdonaba rapidito. Cuando mi papá cometía un error y me decía, papi, perdóname, yo lo abrazaba y lo perdonaba. Todavía lo hago hoy en día, por si acaso. Ya como que no lo hago. Pero entonces cuando vienen las amistades y nos traicionan, cuando viene la novia, el novio y nos rompen el corazón, cuando viene la escuela y estudiamos y hacemos todo lo posible para un examen, pero como quiera sacamos F. Cuando ponemos todo nuestro esfuerzo en algo y esa cosa que le pusimos en esfuerzo nos destruye. Poco a poco nuestro corazón se va transformando y se va moldeando a un corazón que tiene protección. A un corazón que dice, yo no voy a seguir tomando paso porque la última vez que yo hice eso, me lastimé. Entonces el corazón que le entregaste a Dios, familia, entiendan, no es un corazón limpio y no es un corazón que es santo. Es un corazón que ha pasado por experiencia. Es un corazón que está roto. Es un corazón que requiere que sea moldeado nuevamente a lo que fue antes. Entonces, cuando nosotros le entregamos nuestro corazón a Dios, rápidamente decimos, no, pues ya, le entregué mi corazón a Dios y entonces Dios se encarga de lo demás. Cuando el corazón que nosotros le entregamos a Dios es un corazón que no es limpio y no es santo. Requiere que vuelva el alfarero a moldearla, que vuelva el alfarero a prepararla y transformarla a tal nivel que entonces tú puedas poner tu confianza en Él a pesar de las experiencias, a pesar del dolor que pasaste por tu vida. Entonces Jesús dijo en el siguiente versículo, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les han tapado los oídos y se les han cerrado los ojos. Entonces aquí claramente Jesucristo dice que lo que ocasionó que ellos taparan sus oídos y sus ojos fue porque su corazón se convirtió insensible. Entonces en la parábola del sembrador, Jesucristo, cuando le da este mensaje, cuando le explica la parábola a sus discípulos, nosotros podemos aprender la siguiente cosa, de que la semilla es la palabra de Dios, que es perfecta y busca dar vida. Pero entonces el terreno es la representación de nuestro corazón. La forma en que reaccionamos a esa palabra determina el fruto que nosotros sembramos. Entonces, cuando venía el sembrador regando la semilla, una de las semillas cayó junto al camino, que es la palabra, se escucha, la palabra la entendemos, pero viene el enemigo con algo en la vida y quita esa semilla, impide que pueda crecer. Y entonces esa semilla que cayó junto al camino representa el corazón endurecido. Entonces en la parábola seguimos mencionando que entonces una semilla cayó en terreno en pedregales, que representa cuando recibes la palabra con alegría. Te emocionas, hay una nueva esperanza, pero no tiene la raíz fuertemente y se alejan ante la dificultad. Y esto representa un corazón superficial. Está el corazón afanado, que es la semilla que cae entre las espinas, los espinos. Escuchamos la voz, escuchamos la palabra de Dios, pero las preocupaciones de la vida y la riqueza ahogan la palabra y no maduran. Pero entonces hay un corazón de que Jesús habla y es el corazón que da, que es de buena tierra. Es un corazón que está dispuesto. Es un corazón que son las personas que escuchan, reciben la palabra con el corazón bueno y recto,
retienen esa palabra y dan fruto abundante. Y entonces hoy en esta mañana el Señor quiere que nosotros tengamos este corazón, un corazón dispuesto. ¿Y cuántos de ustedes creen y están dispuestos a pasar por el proceso para que Dios pueda formar su terreno, formar su corazón a uno que esté dispuesto a escuchar no solamente la palabra, pero sino ser obedientes a esa palabra? Entonces, antes de poder llegar a eso, primero tenemos que reconocer lo siguiente. ¿Qué corazón tú tienes? ¿Qué corazón tienes? ¿Tienes el corazón endurecido? ¿Tienes el corazón superficial? ¿Tienes el corazón afanado? ¿O tienes el corazón dispuesto? Si tienes el corazón dispuesto, amén, qué bueno, qué bendición. Pero si eres como yo, que tenemos uno de estos tres corazones, y yo voy a ser bien vulnerable hoy y voy a decirle que hoy yo puedo determinar que yo tengo un corazón afanado. Un corazón que cuando escucho la palabra de Dios la entiendo, la cautivo, me agrada, me emociono por la palabra, pero entonces cuando viene la preocupación de la vida, cuando el dinero no me da, cuando el carro se me daña, cuando alguien se molesta conmigo, cuando viene la vida a inundarme, entonces se me olvida de la palabra y entonces empiezo a buscar hacer las cosas a mi manera. Y entonces, esto no es para juzgarlo, esto no es para traer vergüenza a ustedes, pero es esencial que nosotros podamos entender qué corazón tenemos, porque cuando la palabra de Dios nos confronta, entonces podemos reflexionar con honestidad y junto al Señor recibir la transformación que necesitamos. Entonces Dios anhela, Dios quiere que tú puedas escuchar la voz de Él. Dios quiere que tú seas sensible, que tú tengas un corazón dispuesto, que cuando Él hable y cuando Él diga, en las diferentes formas que Él habla, que tú puedas entenderlo, discernirlo y entonces ser obediente a esa voz y a esa palabra que Dios a ti te ha dado. Entonces, tenemos que entenderle el principio. La principal forma que Dios habla hoy en día es a través de su palabra, es a través de la escritura. Entonces la palabra es revelada y está escrita. Escuché a un predicador la semana pasada que decía, ese libro que ustedes tienen ahí está pagado con sangre. Hay gente que escribió en ese libro, que murió por ese libro. Gente que murió creyendo en lo que está escrito en ese libro. Y a veces lo tomamos como si nada y decimos, esto es otro libro de una biblioteca, cuando en realidad ese libro tiene un precio. Y ese libro tiene la palabra, tiene la voz y tiene todo aquello que Dios te está ministrando y te está diciendo para que te puedas capacitar para poder ser transformado y moldeado a su imagen y semejanza. Entonces la palabra de Dios está, la voz de Dios está encontrada en su escritura. Y cuando queremos oír la voz de Dios rápidamente, como yo, me vuelvo a admitir como yo que cuando pasan las cosas de la vida, debes de correr a la palabra de Dios, empiezo a correr a la gente. Empiezo a escuchar opiniones, empiezo a escuchar lo que otras personas experimentaron cuando la palabra es firme, cuando la palabra es vida, cuando la palabra es verdadera. Y entonces en la palabra hay tantas situaciones, tantas circunstancias que nosotros podemos leerlas, entenderlas, escudriñarlas y aplicarlas y entender, Señor, ¿qué tú me estás hablando a través de esta escritura? Y entonces cuando buscamos a Dios a través de la palabra, también tenemos que tener un corazón dispuesto a aceptar esa palabra y obedecerla. Muchas de las veces cuando busco la palabra y me confronta, a veces yo, ouch, esto me dolió, déjame preguntarle al vecino a ver qué piensa. Déjame preguntarle al hermano de la iglesia a ver qué piensa, a ver su opinión, a ver lo que él ha experimentado. Cuando la palabra es verdad y cuando la palabra te confronta, no es para darte vergüenza, sino es para que tengas la oportunidad de ser moldeado y transformado a través de lo que Dios te está diciendo en ella. Y entonces cuando buscamos que Dios nos responda a nuestra manera, perdemos la oportunidad de transformación.
Perdemos la oportunidad de rescate. Perdemos la oportunidad de poder discernir y escuchar la voz de Dios. Miren, escuché una historia interesante, otra más. Escuché una historia interesante de un piloto que estaba volando por encima del bosque Amazonas, uno de los bosques más grandes en el mundo. Y entonces mientras estaba volando a través de ella, pierde poder en los dos motores y se estrella en el bosque del Amazonas. Y entonces en medio del choque, cuando él está allí, sale vivo él, el único que está vivo, empieza un hombre creyente, un piloto creyente, le empieza a decir al Señor, Señor, sálvame. Y de la nada empieza la lluvia. Bueno, es un bosque, ¿verdad? Va a llover como quiera. Y empieza la lluvia, la lluvia, la lluvia, la lluvia. Y el hombre le rogaba al Señor, Señor, ya está bueno la lluvia. Señor, saca la lluvia. Señor, que salga el sol, Padre. Y seguía lloviendo, y seguía lloviendo. Y entonces ese hombre empezó a condenar al Señor y empezó a decir, Señor, ¿por qué tú no me escuchas? Señor, ¿para qué yo pongo mi fe en ti? Y sigue lloviendo, y sigue la prueba, y sigue la cosa. ¿Por qué tú no paras la lluvia? ¿Por qué no puedo ver el sol? Y esto ocurrió por 36 días. Pero llegó el día 37. Y ese hombre a punto de la muerte amanece en un barco. Y en el barco, cuando recupera la fuerza, le pregunta a los rescatistas y le dice, ¿qué yo hago aquí? ¿Cómo yo llegué aquí? Y el rescatista le dice, si no fuera por la lluvia, no hubiese llegado al punto en donde tú estabas. Y entonces muchas de las veces nosotros en medio de la prueba le pedimos al Señor, Señor, sácamela. Pero la prueba es necesaria para que Él entonces te pueda rescatar. Y entonces queremos a un Dios y buscamos a un Dios que provee, un Dios que nos saque, un Dios que lo haga a mi manera. Pero no queremos a un Dios que permite la lluvia para que entonces pueda venir el rescate. No permitimos que venga el Dios que nos conteste a través de la prueba, de la desesperación, que conteste a través de la vida, para que entonces la transformación verdadera y la santidad pueda llegar a nuestra vida. Y entonces Jesús termina diciendo, de lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se arrepentirían y yo los sanaría. Entonces ya sabemos esto, muchos de nosotros ya conocemos esta historia que los fariseos, la razón, a pesar de que el Señor estaba sanando y haciendo milagros en el día sábado, también entendemos que había unos fariseos que no podían reconocer la voz de Dios, no la podían discernir, porque su imagen del Mesías era uno completamente diferente a lo que ellos querían. Sabemos que ellos estaban esperando un Mesías, un guerrero que los iba a librar de la opresión de Roma. Pero lo difícil de esto es que nuestro corazón se pone insensible cuando pintamos una imagen de Dios que no es. Cuando esperamos que Dios nos rescate de algo a la manera que nosotros pensamos que sea mejor. Incluyéndome a mí, yo he hecho lo siguiente. Yo he pintado una imagen de Dios que Él no es. Queremos a un Dios que provea, pero no a un Dios que transforma. Buscamos a alguien que nos pueda suplir y prosperar, pero no queremos el Dios que permite la prueba para que tú puedas madurar y seas transformado en Él. Como en la historia del piloto, queremos que Dios pare la lluvia, pero no a uno que la permite para que venga nuestro socorro. Y el mejor testimonio, iglesia, que ustedes pueden hacer hoy es que a pesar de la lluvia, tú mantengas tu fe en Dios. Que a pesar de la prueba, mantengas tu esperanza en Dios. Y a pesar de la escasez, mantengas tu confianza en Él. Iglesia, la firmeza no se demuestra solamente en la creencia en Dios, se demuestra también en tu obediencia a Dios. Pensamos que en medio de la prueba empezamos a no, Señor, yo creo en ti, yo creo en ti, yo creo en ti. Pero entonces, ¿dónde está tu obediencia? Esto lo vemos cuando Jesucristo dice,
Muchos dirán, Señor, pero no hicimos milagros en tu nombre, pero no profetizamos en tu nombre, pero no abrimos una iglesia en tu nombre, pero no sanamos en tu nombre. ¿Y Jesucristo qué le va a decir a ellos? Apártate de mí, hacedor de maldad. Entonces nuestra firmeza no es solamente en nosotros poner nuestra creencia y creer en el Señor, pero también en nuestra obediencia. Que a pesar de la prueba, decir, Señor, yo no entiendo lo que está pasando, pero yo voy a seguir caminando en fe. Señor, abrí la iglesia y la gente no llega, pero yo sigo creyendo que tú eres un Dios que ve mi obediencia. Señor, que a pesar de que estoy sin dinero, Padre, tú estás ahí, Padre, y tú eres el Dios que va a proveer. Entonces, en medio de la prueba, nosotros seguimos no solamente creyendo y poniendo nuestra fe en el Señor, pero también seguimos tomando pasos de fe en el Señor. Entonces, porque la voluntad de Dios es la siguiente, porque muchos pensamos que entregamos nuestro corazón a Dios, pintamos de que Dios es un Dios que provee nada más y que no permite la prueba, queremos que Dios nos salve de la prueba, de la aflicción, pero la voluntad de Dios es la siguiente, que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos, que no conocen a Dios, y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya les hemos dicho y advertido. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. La voluntad de Dios para nuestra vida no es que tengamos 2 carros, no es que tengamos una mansión, no es que tengamos libertad financiera, sino que nosotros seamos santificados. Y la santificación se consigue a través de la prueba, a través de la experiencia, a través de mi relación con el Señor. Porque seguimos viviendo una vida en que esperamos que Dios provee, pero entonces, ¿dónde está el Dios que transforma? Entonces, lo triste de todo esto es, incluyéndome a mí, es que el Señor, la razón por qué nuestro corazón se ha convertido insensible es porque hemos perdido la hambre de Dios. No hemos perdido nuestra fe, no hemos perdido nuestra confianza, seguimos creyendo en un Dios. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? Pero no es suficiente nada más creer. Hay una hambre, hay una relación que Dios desea tener contigo. Hay un equipo que Dios quiere formar contigo. Dios te quiere utilizar de manera grande, pero requiere tu obediencia, requiere que tengas hambre, requiere que lo busques en espíritu y en verdad. Y hemos dejado de tener esa hambre por Él. Nos hemos acostumbrado tanto a lo superficial y ya no anhelamos la presencia como lo hacíamos antes. Y yo no estoy hablando como los pentecostales que, no, los de vieja escuela. Yo estoy hablando de tu niño, de tu niña. Estoy hablando que cuando tú eras chiquito y le diste tu corazón a Dios. Y si no eras chiquito y le entregaste tu corazón a Dios, te hablo cuando le entregaste por primera vez. Que estabas emocionado, emocionada para las promesas, lo que Dios tenía para tu vida. ¿Dónde se fue la hambre? ¿Dónde se fue cuando tú te levantabas temprano en la madrugada para buscar la palabra de Dios? ¿Dónde se fue tú, tú que cuando antes de comer orabas y le dabas agradecimiento a Dios por los alimentos que Él te daba? ¿Dónde estás tú cuando orabas al Señor y decías, Señor, gracias por el dinero que me diste en el trabajo, gracias por el trabajo que me diste? ¿Dónde estás tú, el que fuiste agradecido desde el principio y amabas a Dios con todo el corazón? Entonces Dios te está llamando hoy a no solamente volver a quien tú eras, sino para que tengas una nueva relación con Él. Y en algún punto en nuestra vida hemos pensado que nosotros tenemos el derecho. Hemos pensado de que Dios nos debe algo a nosotros, cuando la realidad del asunto es que Dios no nos debe absolutamente nada.
Merecíamos el juicio y Dios ya hizo en la cruz del Calvario. El Señor ya nos redimió y tenemos una relación a través de Él por su gracia. Entonces, ¿qué estamos haciendo con ese regalo que Dios ya depositó en nuestras vidas? Y cuando nosotros verdaderamente empezamos a buscar el reino de Dios y su justicia primero, entonces todas las cosas vendrán por añadidura. Y no se me equivoque, la iglesia es un lugar hermoso, congregarse es hermoso, empezar aquí, entregar nuestro corazón, porque mi experiencia fue en la iglesia. Mi experiencia fue cuando yo entregué mi corazón a Dios, fue en la iglesia. Y tuve a gente que me pudo acompañar en el proceso y me pudo dirigir. Pero iglesia, la iglesia no es el final, es el inicio. Nuestra vida cristiana está moldeada en nuestra vida personal con el Señor. Tenemos que entender que nosotros no buscamos a Dios por recompensa o visibilidad, sino por una relación y revelación. Nuestro corazón empieza a ser sensible cuando vivimos una vida en secreto con Dios. Y la vida en secreto con Dios es la intimidad que tú estás pasando con Dios. Cuando te levantas y estás solo en el closet orando. Yo sé que decimos mucho a las 3 de la mañana, pero en el momento del día que tú puedas sacar y estar con el Señor a solas, ahí está la intimidad con Dios. Que cuando tú estás en el trabajo y tengas una hora de almuerzo, que tú puedas ir a esa hora a comer y también almorzar con Dios. Que cuando salgas del trabajo tengas una oportunidad de que antes de que llegue a tu casa o de camino a tu casa en el carro, tú tengas esa intimidad con Dios. Yo ayer venía de camino de Dallas para acá nuevamente y en el camino yo estando solo tuve mi intimidad con Dios. Lloré, adoré, que por poco me tengo que alinear porque ya no tenía wiper en los ojos, por tanto que estaba llorando. Y si Dios a mí me puede encontrar en un carro, ¿en dónde más a ti Dios te puede encontrar en donde sea que tú estés? Porque para eso murió Jesucristo. Para tener relación. Rompió el velo para que ahora no tengamos que estar en un lugar en específico, sino el Espíritu Santo está en todas partes. ¿Cuántos lo creen? Entonces, vivir una vida en secreto te obliga a vivir una vida en público. No se trata de venir aquí a la iglesia y entonces vivir una vida en secreto. Se trata de vivir una vida en secreto con Dios y esa vida en secreto te obliga a tener que salir y vivir una vida en público. Y lo que me refiero con eso es que cuando tú estás en tu intimidad con el Señor y estás pasando tiempo con el Señor en secreto, en intimidad, que Dios te está no solamente desarrollando tu relación, sino te está dando revelación para tu vida. Entonces esa revelación no es para que tú te la mantengas solamente, sino esa revelación es para que tú también puedas ir y ser de bendición para las demás personas. Venimos a la iglesia buscando que Dios nos revele y Dios nos va a revelar. Pero hay algo que Dios te quiere revelar a ti en lo íntimo. Y está esperando que tú saques el tiempo en lo íntimo, en lo individual, en lo personal con Él, para entonces Él darte revelación. Aquí hay gente en la iglesia que el Señor te quiere revelar algo para esta iglesia y todavía no lo ha revelado porque es a través de ti. Pensamos que el pastor es el único que recibe revelación, pero hay cosas aquí en esta iglesia que no se han cumplido y no han empezado porque tú todavía no te has metido en una relación con Dios y en la intimidad con Dios. No, el pastor se va a encargar, el pastor se está levantando. Lo de las mañanas con Cristo, cuando Él lo manda por WhatsApp a las 3, 4 de la mañana, y no, el Señor lo está usando. Pero hay algo que Dios quiere hacer con ustedes. Hay cosas que Dios no le ha revelado al pastor que se las quiere revelar a ustedes. Pero requiere que ustedes pasen en una intimidad y una vida personal con el Señor. Música, hay música. Me gusta siempre terminar con música. Mira, y concluyo con lo siguiente.
Dios quiere que tengas un corazón sensible. Dios quiere que tú puedas discernir la voz de Él. Dios quiere que tú puedas poder escuchar la voz de Él. Y la mayor bendición para tu vida no es lo material, es un corazón que ha sido restaurado y limpio de todo pecado. Es un corazón que a través de las experiencias que Dios ha permitido y ha moldeado en ti, puedas tú tener un corazón tan limpio que el pecado ya te da asco. Un corazón que cuando venga algo que te separe de la presencia de Dios, tú lo puedas echar a un lado y poder llegar a Él. Que cuando venga la prueba, cuando venga la inundación, cuando a mí no tenga suficiente trabajo, cuando yo no tenga dinero para pagar el apartamento o la casa o el carro, cuando yo estoy tan frustrado de las experiencias de mi vida, mi corazón está tan cercano a Dios que yo diga que a pesar que lo pierda todo, yo tengo a mi Señor, yo tengo a mi Dios, yo tengo fe y esperanza en Él. ¿Y cuántos quieren alcanzar eso en esta mañana en su vida? Que a pesar de la prueba, a pesar de la tribulación, a pesar de mi desesperación para poder alcanzar aquello que más anhelo, que mi anhelo no sea en lo material, sino sea a Dios. Un corazón sensible es cuando busco el corazón de Dios y no busco la mano de Dios. Cuando yo me considero muerto al pecado, cuando yo rechazo la tentación y cuando venga el mal a mi vida, yo lo pueda sustituir con algo bueno de parte de Dios. Cuando venga la división a mi vida, yo tenga la unidad. Cuando venga la murmuración a mi vida, yo tenga bondad. Que cuando tenga mal carácter, yo pueda representar el amor. Cuando venga el rencor, yo pueda dar perdón. Entonces, la pregunta hoy es, ¿qué puedes reemplazar para desarrollar un corazón sensible a Dios? ¿Qué tú puedes dejar a un lado para tú poder discernir y escuchar la voz de Dios? ¿Qué estás dispuesto a hacer para poder escuchar y ser sensible a la voz de Dios? ¿Cuántos tienen hambre de Dios? ¿Cuántos desean que a pesar de la prueba yo tenga hambre de Dios? Que a pesar de la discordia, a pesar de la tribulación, yo pueda decir algo Dios está haciendo en este momento para yo ser más como Él. Cuando no busco hacer las cosas a mi manera, cuando busco intimidad con el Señor y no dependo de mi propia conciencia, entonces mi corazón se vuelve sensible a su voz. Póngase de pie, iglesia. Yo sé que el Espíritu Santo, como habló a mi vida, yo sé que ha hablado a la vida de ustedes. Y yo sé que yo siempre hago la invitación para el altar y el altar sí está abierto. Para aquellos que anhelan y desean tener un corazón sensible. David, ya estoy cansado de hacerlo con mi fuerza. David, estoy cansado de seguir tratando de alcanzar algo y como quiera me siento vacío en mi corazón. Me siento vacío en todos aspectos de mi vida. El Señor en esta mañana te quiere decir que si simplemente me entregas tu corazón, aunque sea un corazón duro, aunque sea un corazón preocupado, aunque sea un corazón que a pesar de cuando venga la prueba te alejas, yo quiero formar un corazón, un terreno bueno que cuando tú escuches mi voz y seas sensible a ella, tú puedas entonces abrir y empezar a caminar en obediencia. Y si no quieres pasar el altar con simplemente levantar tus manos y declarar, Señor, heme aquí. Señor, yo soy una de esas personas que tiene, Señor, que entregarte mi corazón a ti.
Yo soy una de esas personas que he tratado de hacerlo con mi fuerza. Soy esa persona que he perdido la intimidad contigo. Yo soy la persona que he perdido la hambre, Padre, y quiero que la hambre vuelva a mi vida. Señor, yo quiero ser la persona que cuando venga la lluvia, que yo diga, Señor, no la pares porque si este es mi rescate, que la lluvia siga andando. Oh Padre, que yo sea aquel Padre que cuando la inundación empieza a llegar a mi vida, yo esté en el techo, que yo pueda discernir, Padre, que cuando tú mandes el barco y cuando tú mandes el helicóptero, tú me estás respondiendo. Porque yo he puesto mi orgullo a un lado y he permitido, Señor, de que tu Espíritu Santo me dé discernimiento. Porque a pesar de que tú no me contestes de la manera que yo quisiera, Padre, tú eres un Dios que como quiera contesta. Oh Padre, que yo pueda discernirlo, Señor, y que yo pueda ser esa persona, Padre, que a pesar de mi firmeza no simplemente está puesta en mi creencia, pero también está puesta en la obediencia y en el caminar contigo.